sido grabado en el Camino Ixoyi. Le invitamos a participar con nosotros, alabando al Señor. La verdad y la vida, así
La forma de Dios compartía, la forma de siervo sería en el tiempo su actual condición. Al nombre de Jesús, se doble toda rodilla. ¡Aleluya, Señor! Tú eres nuestro Dios. Hay solamente un Dios, hay solamente un Dios, hay solamente un Dios, por eso podemos cantar. ¿Cuánto ama al Señor? Oh, cuánto ama. ¡Aleluya! Oh, cuánto ama a Cristo, cuánto ama a Cristo, porque primero me amó. Hay solamente un Dios, se llama Jesús. Hay solamente un Dios. Vino al encuentro del hombre para salvarlo. Hay solamente un pueblo. Y somos su pueblo. Por eso podemos cantar. Y amamos al Señor. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo. Porque primero me amó. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo. Porque primero me amó. Todo es posible, Señor, yo creo, Jesús, creo, Jesús, todo es posible. Señor, te amo. Señor, te amo. Todo es posible. Señor, te amo.
su presencia con poder descenderá. Él mora en la alabanza de su pueblo. Se goza al oír nuestro clamor. Concéntrese en él. Concéntrate en él. Empiece a Y cantar. empieza a cantar. Alabe a Dios. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Ahora es tiempo de alabar a Dios. La presencia del Consolador. Sí, levántelas arriba.
te bendigo, te bendigo. Oh hija de Sión, reposa en mí. Ten toda la confianza de que yo tengo toda tu vida en tus manos. No se me escapa ni una pequeña área de tu vida sin que yo lo tenga en control. No temas, hija de Sión, solamente descansa y reposa. No te fatigues, no te afanes, porque yo estoy contigo. Yo tengo grandes planes para ti, hija de Sión. Yo tengo grandes planes para ti. Solamente te pido una cosa. Cree solamente y verás mi gloria. Cree solamente, hija de Sión,
y reposa en mí. Bienaventurados padres son estos pequeños, estos sencillos, estos humildes, porque las cosas tuyas las has escondido de los grandes y se las has dado a ellos. Jesús dijo también, vengan a mí, venid a mí. Tú estás cargado y tú también estás cansado y tú tienes problemas y necesidades muy grandes y tú ya no hayas qué hacer con las circunstancias y tú. Pero a todos dijo Jesús en aquel tiempo y en este tiempo, vengan a mí y descansen en mí. El Señor lo acaba de decir hace un momento, pero aquí está escrito en el Evangelio de Mateo. Ahí está en el capítulo 11, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les aliviaré, yo les haré descansar y tendrán paz en el corazón. Vengan a mí. El Señor quiere decirnos que Él es todo lo que necesitamos. Y usted y yo vamos a orar, que Él bendiga su palabra en esta mañana. Tome la mano de su hermano. Padre, en el nombre de Jesús, oh Señor, venimos a ti, clamando por una palabra viva. Oh Señor, viva y verdadera, que nos haga, Dios nuestro, quitar nuestros ojos de aquello que no puede salvar, de aquello que no puede levantar y que no puede animar, para poner nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos. Señor, estamos aquí como los pequeños, estamos aquí como los pobres en espíritu, estamos aquí como los humildes. Fuimos, caminamos, anduvimos tanto, pero nada recibimos. Pero Señor, tú tienes mesa aderezada para alimentarnos y estamos aquí para comer, para regocijarnos, porque tú eres nuestro Dios y eres bueno y me amas. Tome usted asiento y mientras lo hace, dígase a sí mismo y al Señor también, el Señor es bueno y me ama y Él tiene una palabra viva para mí. Si tiene su esposo o su esposa al lado, el novio, la novia, si tiene el amigo, pero lo que creo que todos tenemos es al hermano, ¿verdad? Porque somos una misma familia, entonces voltéese a él y dígale, el Señor es todo lo que necesitas, ¿para qué andas buscando en otro lado? Dígalo así, el Señor es todo lo que necesitas. ¿Por qué buscas en otras cosas? Mira que te repito otra vez. El Señor es todo lo que necesitas. ¿Para qué buscas en otro lugar? Mira que te vuelvo a decir de nuevo. Escúchalo bien. Y si no lo oyes, te lo voy a gritar. El Señor es todo lo que necesitas en tu vida. A veces nos ponemos enfermos y yo creo que no es la voluntad perfecta de Dios que en el estómago algunas de las, ¿qué las voy a llamar? Vísceras, o bueno, usted y yo las conocemos mejor por tripas, ¿verdad?
que se perfore y que allí haya una cosa tremenda y un dolor y que tenga que ser llevado a la mesa de las operaciones y un tiempo en el hospital. Yo creo que Dios me ama y a mí no me gustaría, si yo amo a mi hijita Rebeca o a mi hijo Elías, que le sucediera algo así. Pero a veces suceden estas cosas y todavía no he llegado yo al entendimiento completo de por qué sucede. Todavía yo no puedo captarlo totalmente, pero la verdad es que pasa. Hay estas cosas y otras semejantes, tenemos dolor, tenemos enfermedad, hay sufrimiento diferente, hay problemas. Pero algo bueno hay que sacar de estas cosas. Si pensamos en lo negativo, pues ni siquiera podríamos hablar acerca de ello, porque no estamos aquí para hablar de lo negativo, sino de aquello que es positivo y nos levanta, porque adoramos un Dios de victoria y de poder. Pero sucede que son muy buenas ocasiones para que el Señor pueda mirar cuál es nuestra respuesta. Me duele la cabeza y me molesta el dolor de la cabeza. ¡Qué desagradable! Siento aquí un dolor tan fuerte y parece que esto va a estallar. Y cuando empiezo a sentirme así, aun cuando soy cristiano y aun cuando conozco la palabra, y aun cuando he leído y se me ha predicado que Jesús es no solamente mi Salvador, sino también mi sanador, quizá mi primera reacción es ir ahí al botiquín familiar y sacarme mi aspirina, o mis dos, la miro una, digo, ay, es muy chiquita, dos para que luego se vaya. Y bueno, yo creo que el diablo no inventó las aspirinas, ¿verdad? Porque francamente ayudan mucho y son muy necesarias y como decía la hermana, este lugar no es para hacer comerciales, ¿verdad? Pero este es el procedimiento correcto. Luego ir al botiquín y sacar la aspirina. Luego ver en el directorio el número del doctor e ir allí. Luego ver si tengo un problema económico, a ver cuál es el banco que me va a prestar o el amigo que voy a distraer, ¿verdad? O etcétera. ¿Qué será lo primero que Dios quiere antes de esto? Que ocupa un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto lugar quizá. Lo primero es que si me duele la cabeza, yo doble mi rodilla, o me ponga parado, o apoye mi cabeza contra la pared, o la incline contra la tierra, de una manera o de otra, pero que yo le diga a Dios, Dios mío, siento mal en mi cuerpo, me duele mi cabeza tanto. Padre, tengo este problema. Ay, me duele mucho. Yo no quisiera tenerlo, Padre mío. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Tú puedes hacer esto y mucho más. Y quizá la fe que usted tiene ahí en ese momento es suficiente para que usted sea sanado, su problema sea arreglado de inmediato, su situación sea resuelta, la tempestad sea calmada y todo venga a tranquilidad y a paz y a equilibrio. Pero puede suceder que no es en ese momento, pero lo que usted sabe es que el Señor ya está en control y que Él va a llevar el asunto y que Él le va a guiar. Quizá ahora sí al botiquín familiar, o luego a la farmacia, o luego con el doctor, o quizá a ir ahí a la iglesia para hablar con aquel anciano o con el pastor, o con esta persona o en aquella, o a leer la escritura para recibir una palabra que le va a calmar, pero usted ya sabe que usted no lo hizo, sino que Dios ya está moviendo. Lo primero que le decía es confiar en sí mismo, en sus propias fuerzas, en lo que usted piensa que está bien o mal. Y lo segundo es poner su vida en control del Señor. Depender de Dios, una dependencia absoluta de Dios. Si llegamos a un análisis exhaustivo acerca de la raíz de donde nos vinieron todos los problemas consecuencia del pecado,
pudiéramos decir que fue por esto, porque el hombre, engañado por Satanás, decidió que él iba a gobernar su vida y hacer las cosas como mejor le pareciera bien. Empezó a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe lo que esto significa? Es decir, que empezó a decir, esto es bueno, esto es malo, voy a hacer esto porque esto a mí me parece que está bien, y voy y lo hago. Y Dios dice, ¿y yo qué? ¿Se imaginan? Yo te creé, yo te di la vida, lo que tienes es mío, te he puesto, tú no tienes nada, existes porque yo existo. Y no me tomas en cuenta, sino que tú quieres hacer así. Le voy a decir claro, perdóneme, lo que a ti te da tu gana. ¿Verdad? Dos maneras de vivir. Y créame que tenemos quizá años en la iglesia. Predicamos la palabra a los ministros desde el púlpito y la plataforma. Hablamos de Dios, tenemos conocimientos teológicos. Teología significa los tratados de Dios. Pero no confiamos en Dios. Y si no hay confianza en Dios, yo creo que hay muchos problemas en nuestras vidas. Si no hay una dependencia de Dios, hay muchos problemas en nuestra vida. Pero también el que confía tiene problemas, pero la diferencia es que el que confía y depende de Dios, sus problemas serán resueltos y vivirá en paz, porque Dios estará con él. Pero aquel que trata de resolverlos por sí mismo, a su manera, guiándose por el árbol de la ciencia del bien y del mal, tendrá problemas y más problemas. ¿Qué diferencia, verdad? En estos días, yo no puedo hacer mucho. Y yo creo que son días tan especiales porque Dios está hablándome acerca de lo mismo. Que si no dependemos de Él, absolutamente de Él, poniendo toda nuestra confianza en Él, de nada sirve que nos esforcemos y construyamos y edifiquemos. Aquella torre de Babel se fue para arriba y un piso y luego el otro y el otro y el otro, pero llegó un día que Dios lo vio y dijo, pues yo no estoy en eso, ellos lo están haciendo y parece que crece y crece y crece, pero yo ya no lo quiero. Y cuando Él dijo así, lo tumbó. Dos cosas podemos hacer en nuestra vida: construir una torre de Babel o construir una nueva criatura que crece y crece y crece en Cristo Jesús, transformados en Cristo Jesús. Más y más estoy entendiendo y no puedo saber de dónde me llega, pero de todas partes llueve. Y como esponja o como tierra me estoy empapando de este mensaje que Jesús es todo lo que yo necesito. Que si lo tengo, yo tengo todo. Y puedo saltar y brincar y vivir lleno de victoria. Yendo a Jesús, dependiendo de Jesús. Dios me dio a Jesús precisamente porque yo lo necesito. Usted ha leído muchas veces el Evangelio de San Mateo. Y ahí en el capítulo 8, empezamos desde el principio. Había un hombre que era leproso. Y podemos interpretar la lepra de dos maneras. Una manera, podemos ver la lepra como una enfermedad física horrible. Mírese sus manos. Qué bonitas están, ¿verdad? Las mujeres se ponen crema y todo eso. Bueno, pero ahora imagínense las manos con unas llagotas allí y unos de los dedos cayendo allí porque la carne se desprende. La lepra es horrible, la carne se gangrena y el hedor es insoportable. La lepra como enfermedad física es algo que no se soporta fácilmente. Por eso la lepra es también símbolo de pecado. Porque el pecado produce en el cuerpo espiritual del creyente una sintomatología, ay, qué palabrita me aventé, ¿verdad? Semejante. Es podredumbre, es gangrena, es muerte, es consumición. Entonces, este hombre estaba lleno de necesidad. Nadie podía resolver su problema.
Nadie tenía días y días y semanas y meses en esta condición. Era el leproso. Pero ¿quién vino a él? ¿Hacia quién fue él también? ¿Con quién tuvo un encuentro? Dice que fue con Jesús. ¿Y el leproso qué le pasó? El leproso fue ¿qué? Sanado. Usted diría, bueno, 1 en 1,000,000. Jesús acertó. Pero mire usted, había el siervo de un centurión. Este era un militar. Estamos en el tiempo del Imperio Romano. Y este centurión, a pesar de que era proveniente de un país pagano y perteneciente a un ejército pagano, creía y tenía fe. Y uno de sus siervos estaba enfermo y amaba a este siervo. Y él tenía una necesidad. Y él podía haber hecho tantas cosas, tenía dinero, comandaba gente, podía haber organizado tantas maneras para tratar de ayudar con el problema, pero él fue ¿a quién? A Jesús. Y la palabra dice aquí en el capítulo 8 que el siervo del centurión fue ¿qué? Sanado. Más adelante la suegra de Pedro, no sé cómo se llevaba Pedro con su suegra, pero probablemente Pedro amaba a su suegra y necesitaban Jesús y la comitiva que iba con Jesús a la suegra de Pedro para que les sirviera y les atendiera en la casa donde estaban. Pero la suegra de Pedro tenía fiebre. Hemos hablado de la lepra, hemos hablado de la necesidad del siervo del centurión. Pero ahora vamos a hablar de una mujer y de una suegra, ¿verdad? Y esta suegra tenía una necesidad grande porque estaba aquejada de fiebre. Y diríamos, bueno, Jesús también puede con esto. Pues sí, aquí dice que la suegra de Pedro fue sanada e inmediatamente comenzó a servirles y atenderles en el lugar, así de inmediato. Más adelante tenemos una tempestad, ahí en el versículo 23 del capítulo 8. Había una tormenta grande, ¡qué problema! Como muchos de los problemas que hay en su vida y en mi vida. Quizá usted no puede situarse ahí donde el leproso. Probablemente usted no está metido donde el siervo del centurión. No todos aquí son suegras o suegros, ¿verdad? Pero ¿cuántos podemos decir que nunca tuvimos tormentas o tempestades en nuestra vida? ¿Verdad? Nubarrones de oscuridad. Y Jesús viene aquí y dice que calma la tempestad y la tormenta en la vida de estos que temían que iban a morir y que iban a desaparecer. Más adelante, en el versículo 28, ahí dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2, y vaya 2. ¿Cómo estaban estos 2? Llenos de demonios. Yo creo que hablamos de la necesidad de otra clase de gente. Probablemente no hay nadie aquí, yo creo que no. ¿Se ven ustedes muy calmados? Si hubiera un endemoniado aquí, ya no hubiera soportado la primera parte del servicio. Pero hay muchos endemoniados, muchos, que la ciencia los califica hoy en día como dementes, con problemas en su cerebro, en su capacidad, y quizá los van a meter allí en un, ¿cómo se llama este? En un manicomio. Y ahí están, pero lo que necesitan quizá no es tanto un tratamiento médico a nivel humano, sino necesitan una liberación de los demonios que les están oprimiendo. Gente con necesidad. Pero Jesús llegó con estos 2 y con su autoridad y su poder ordenó que los demonios salieran. Y los demonios salieron y eran demonios porque se metieron en unos cerdos que había allí y se despeñaron. Había en el capítulo 9, lo dice aquí el Evangelio de Mateo, un paralítico, no podía caminar. ¡Qué triste es la parálisis! Usted tiene las 2 piernas, maneja los miembros de su cuerpo y ni siquiera puede pensar lo que es la vida de un paralítico. Pero póngase a pensar en alguien que vive su vida sentado en una silla de ruedas o pegado a 2 muletas. ¡Qué necesidad! Pero Jesús estaba allí para hacer que aquel que traía muletas ya las dejara. Favor de voltear el cassette
para seguir escuchando el resto de este mensaje.